Buen día, compañeros, compañeras. En esta ocasión estamos presentando una breve explicación a manera de video del segundo bloque de contenidos del curso Taller de Diseños de Instrumentos para la Medición. En el segundo bloque hemos abordado el tema de confiabilidad, que es una de las propiedades psicométricas que ustedes deberán determinar de sus instrumentos de medición, pues para tener una seguridad mayor o una seguridad de que su instrumento está funcionando como se espera. Entonces, por favor, abran la presentación de diapositivas acompañada con este video, en la cual vamos a platicar sobre este asunto de la confiabilidad. Bueno, por principio de cuentas, los autores Kerlinger y Lee hablan acerca de los sinónimos de confiabilidad, ¿verdad? Eh, hacen el vínculo con las cosas cotidianas que nosotros vivimos o con las que nosotros hablamos, y dice que pues la confiabilidad es lo mismo que en la vida cotidiana, ¿no? Que la confiabilidad de un instrumento es lo mismo que este, estar pensando en la consistencia del comportamiento de una persona o de unas personas, en la predictibilidad o en la reproductibilidad de la conducta de las personas, y que es algo muy parecido a lo que sucede en los instrumentos. ¿Qué tan fiable es una persona? ¿Qué tan estable es una persona a lo largo del tiempo si siempre se comporta de la misma manera? Bueno, pues ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Si es una persona que no distorsiona las cosas, ¿verdad? Bueno, pues es una persona confiable, decimos. Lo mismo pasa con los instrumentos. Esa es la idea, ¿no? De establecer un vínculo entre el concepto de confiabilidad de un instrumento con el concepto de confiabilidad cotidiana que tenemos. Es para lo mismo, para saber qué tanto confiamos en las cosas, en este caso en mi instrumento de medición. Bien, en la diapositiva número 2, ustedes encontrarán aquí los tres enfoques de la definición de confiabilidad. Estos enfoques pues se definen de tres maneras, ¿no? El primero dice, si se entiende confiabilidad como si fuera, como si estuviéramos midiendo el mismo conjunto de objetos una y otra vez, con el mismo instrumento de medición o con uno comparable. Y si es así, ¿se obtendrán los mismos resultados? Si mi respuesta es sí, entonces mi instrumento es confiable, ¿sí? A esto se refiere. Si medimos varias veces con uno o con otro instrumento de medición, si la misma lectura o los mismos valores voy a encontrar, o valores muy semejantes. Eso es así como que haciendo referencia a la repetibilidad, ¿no? de los datos o de los valores. El segundo enfoque de la confiabilidad refiere a que si las medidas que yo estoy obteniendo a partir de un instrumento de medición son las medidas verdaderas de la variable o de la propiedad que estoy midiendo. Bueno, si la respuesta es sí, también es un instrumento confiable. Pero también se entiende la confiabilidad como qué tanto error de medición existe entre mi instrumento de medición y la realidad, ¿no? O una realidad supuesta o lo más cercano a la realidad que pudiera existir. El primer enfoque refiere a una confiabilidad por estabilidad, por fiabilidad o por predictibilidad. El segundo enfoque refiere a una confiabilidad por falta de distorsión, o sea que el instrumento es confiable porque no distorsiona la realidad, es una medida verdadera, ¿no? de la variable, del objeto que estoy midiendo. Y el tercer enfoque refiere a la consistencia de mi instrumento, qué tanto error contiene el instrumento que yo estoy utilizando. Y bueno, pues de manera así, a manera de conclusión, yo les diría que pues la confiabilidad es la falta de distorsión o precisión es la falta de distorsión o precisión de un instrumento de medición, ¿sí? Esa sería la confiabilidad. En, en la diapositiva número 4 abordamos lo que es la teoría de la confiabilidad, porque quiero que sepan que tiene su teoría expresada a partir de una fórmula matemática donde dice pues la varianza total, esto lo habrán leído ya en el capítulo correspondiente a confiabilidad, dice la varianza total
es la varianza verdadera más la varianza de error. Finalmente, en eso se resume la teoría de la confiabilidad. Y si ustedes leyeron el capítulo, pues se habrán dado cuenta que dice que la varianza total de una prueba pues son las puntuaciones o las calificaciones que obtiene una persona, un sujeto. Y esas calificaciones que obtiene se componen de lo que verdaderamente es la variable más una parte de error. Hay una variación que corresponde al error. Entonces, entre menos error haya en mi prueba, eh, eh, la, las puntuaciones que obtengo en la prueba y las respuestas que me da el sujeto van a ser más parecidas a la realidad. Por eso es mucho mejor evitar el error. Y el error lo puede dar muchas cosas, ¿no? El error en la medición se puede explicar por variaciones en el ambiente, en las condiciones en las que se encuentra el respondiente, este, por preguntas ambiguas, por problemas en la redacción, por problemas en las instrucciones, por problemas en la aplicación. El error es aleatorio y a veces afecta para aumentar las puntuaciones y a veces afecta para decrementarlas, como ya lo habrán leído en el capítulo. De manera práctica, la confiabilidad, bueno, esa es la teoría de la confiabilidad, y a través de esta fórmula se establece. Sin embargo, una fórmula práctica es la que está en la parte de abajo de la diapositiva número 4, que dice, pues la confiabilidad es 1 menos la proporción entre la varianza de error entre la varianza total. Entonces, entre más cercano al 1 sea el coeficiente, el que yo obtenga, la medición que yo obtenga, es más confiable el instrumento. Nunca vamos a encontrar instrumentos con una confiabilidad de 1. Siempre va a haber un rango aceptable. Entre más cercano al 1 es mucho mejor, pero nunca vamos a encontrar una confiabilidad de 1. En la diapositiva número 5, yo ahí les presento los dos métodos de confiabilidad, ¿sí? O los dos, digamos, los dos conceptos de confiabilidad, entendidos como si fuera la consistencia de un instrumento y el de estabilidad, así como los métodos que se utilizan para establecer esta confiabilidad. La confiabilidad establecida a través de la consistencia podemos tener cuatro formas para establecerlo, que son el análisis de las mitades partidas, las formas paralelas y el alfa de Cronbach, conocida coloquialmente como el alfa de Cronbach, ¿no? Hay otro procedimiento también que se basa en medidas computacionales, que es el Q de Richardson-20, pero pues el alfa de Cronbach es el más comúnmente conocido. Sin embargo, la estabilidad de un instrumento, compañeros, se establece solamente a través del test-retest. Esto significa que necesitamos aplicar la prueba y luego al pasar de un tiempo reaplicarla para poder establecer una medida de estabilidad en su instrumento. Bien, bueno, en la diapositiva número 6, si ustedes avanzan en la diapositiva número 6, ahí apreciarán un diagrama que refiere a los métodos para establecer la confiabilidad, ¿no? Eh, y aquí básicamente queremos explicar lo que es el coeficiente de determinación. Si ustedes se fijan, hay dos círculos grandes, uno refiere a la X y el otro a una X'. Esta X puede referirse a todas las puntuaciones que ustedes encontraron en la primera aplicación de su prueba y la X' todas las aplicaciones que ustedes realizaron a la reaplicación de su prueba, ¿sí? O bien puede ser la X referente a la primera mitad de su instrumento, a las primeras 15 preguntas, si es un instrumento de 30, y la X' puede referirse a la segunda mitad de su instrumento, a las preguntas de la 16 a la 30, o cualquier otro esquema que les permita a ustedes partir en dos, ¿no? Entonces, el coeficiente de determinación, pues es la varianza compartida entre las variaciones de unas mediciones y de otras. Y bueno, para considerar que un instrumento es confiable, ahí lo dice el autor claramente, hay un criterio de punto 7.
Si mi instrumento tiene una variación entre la primera aplicación y la segunda de 0.7, entonces mi instrumento se considera como confiable. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué es 0.7. Bueno, pues si hablamos de correlación, eh, yo espero que el concepto de correlación sea entendido por ustedes, pero bueno, ustedes sabrán que cuando la correlación se mide como un coeficiente también del 0 al 1, y entre más cercano al 1, pues las cosas son más parecidas, ¿no? Las dos cosas que estoy correlacionando varían juntas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, si yo tengo un coeficiente de correlación de 0.1 y yo lo elevo al cuadrado, entonces obtengo su coeficiente de determinación. Y 0.1 al cuadrado pues sería 0.01, expresado en porcentaje refiere al 1%. Si así nos la llevamos con cada coeficiente de correlación que podemos encontrar del 0 al 1, pues ahí ustedes estarán viendo cómo se incrementa significativamente hasta el 0.7. Fíjense, cuando hay una correlación de 0.7 entre dos cosas, su coeficiente de determinación llega casi al 50% de la varianza. Esto significa que casi la mitad de lo que varía una aplicación, podemos decir la primera aplicación de mi prueba, es común a la segunda. Por eso el coeficiente de 0.7 en una correlación se considera como un coeficiente que me indica que la prueba es confiable, ¿sí? Y obviamente que si encontramos coeficientes más elevados, 0.8, 0.9, pues hay una mayor parte de la varianza explicada. Y eso ese es el porqué del 0.7, ¿sí? Em, Finalmente, bueno, pues yo hasta aquí dejaría la explicación. Les invito a acceder al siguiente video en el que hablaremos sobre la validez. Muchas gracias.